Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura iremos viendo esta Cuaresma, los domingos, las diferentes alianzas del Antiguo Testamento. Empezamos con esta que se pierde en las leyendas del tiempo, se pierde en la prehistoria, esta gran inundación de Noé, pero que ya nos marca ese pecado del hombre, esa necesidad de redención, ese pacto que Dios siempre ha querido con los hombres y que llegará al pacto nuevo, a la gran alianza nueva y eterna, que es la alianza con Cristo. La única alianza que no se puede romper, porque la hace Dios de una forma especial. Todas las demás alianzas son entre Dios y el hombre. Así que el hombre las puede romper. Pero la nueva y eterna alianza está hecha entre Dios Padre y Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Está hecho con la humanidad santísima de Jesús, con la cual Él no rompe el pacto. Ni el Padre ni el Hijo. Por eso esa alianza es nueva y eterna. Es esa alianza que nos trae la encarnación de Dios, que es Cristo. ¿Y qué es lo que nos pide? Lo que hemos leído en la última frase del Evangelio. Está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Miércoles de ceniza imponíamos la ceniza con esta frase: convertíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio quiere decir a la vez creer en Cristo y creer a Cristo. O sea, seguir la voluntad de Dios que sabemos que se nos muestra por el Evangelio y por Cristo. Y aquí va contra toda esa mentalidad que ha entrado del protestantismo en muchos que se dicen católicos pero que han olvidado la fe católica. Yo me salvo porque creo en Cristo. ¿Crees en Cristo? Pero no le crees a Cristo. Crees en Cristo, pero no quieres seguir el camino que Él manda. Dices que crees y porque dices que crees te salvarás. Y no es así. Lo dice el mismo Jesús. Cuando dice aquello de que serán muchos los que dirán Señor, Señor, pero en verdad os digo no os conozco. ¿Por qué? Porque no hacéis la voluntad del Padre. Aquellos que hacen la voluntad del Padre se hacen hijos de Dios, llegan a ser hijos de Dios, y entonces sí entran en el cielo. Claro que todo esto, la mentalidad que hoy nos ponen es: todos tenemos derecho a ir al cielo. Todos tenemos derecho a ir al cielo. Mentira. Nadie tiene derecho a ir al cielo, nadie. El cielo es una gracia, no es un derecho. Y es una gracia para aquellos que entran en comunión con Dios por medio de la santidad, cumpliendo aquello que dijeron y prometieron en el bautismo y que cada año renovamos. Y toda la Cuaresma es preparación a esa noche de Pascua, donde volveremos a repetir aquellos compromisos bautismales. Renuncias al mal, renuncias al pecado, renuncias al diablo. ¿Quieres vivir como hijo de Dios? ¿Crees realmente en Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo? ¿Realmente le crees a Cristo? ¿Quieres seguir la voluntad del Padre? ¿Quieres realmente hacerte hijo de Dios? Entonces sí, el Señor te hace hijo de Dios y por la gracia entrarás en el cielo. Pero si tú te haces hijo de Dios, si tú sigues la gracia, le respondes que sí, siguiendo la gracia que Dios te está dando. Ahora bien, si tú te pones con toda la soberbia del mundo, yo soy bueno, yo lo merezco todo,
¿Cómo Dios va a ser tan tonto de no tenerme a mí en el cielo cuando yo soy mejor que Dios? Cuando uno va con la soberbia de que solo tiene derechos y los demás obligaciones, entonces estás condenado, porque eres hijo de la soberbia. ¿Y quién es el soberbio sino el diablo? Y eso muchos no lo saben ver. Es toda esa crítica impresionante que el Señor hace sobre los fariseos, sobre los que se creen buenos y no se pueden salvar, porque creyéndose buenos, lo que hacen es que sea imposible que se conviertan a Dios. ¿Para qué si yo soy bueno? Y fijaros bien que en casi todas no, en muchas parábolas el tema es el mismo. En muchos dichos de Jesús el tema es el mismo. No he venido a salvar a los sanos, a curar a los sanos, sino a los enfermos. Y aquello que tiene ese doble significado que hemos explicado tantas veces. Si uno se cree que está sano, el médico no tiene nada que hacer, no lo puede curar. Y tiene un cáncer terminal, pero él dice que está sano y que está bueno y que no se va a tomar las medicinas ni se va a dejar examinar y se está muriendo. Pero él dice que está sano, pues no hay nada que hacer con él. Es lo que pasa en tantísimos cristianos hoy, que se creen buenos, santos, puros. Si lo son porque es la gracia la que está actuando y realmente se hacen hijos de Dios y viven la santidad encantados de la vida. Pero si es simplemente el engaño del diablo, que no les deja crecer porque no quiere que se salven, y ellos engañadísimos, convencidos de que nosotros somos buenos, los demás, los que se creen cristianos, esos son fanáticos. Fíjate si son fanáticos que hasta van a misa. Hay que ser fanático. Un cristiano, esto lo veis en todos los diarios. Existen dos tipos de cristianos. Los cristianos que son los cristianos de verdad, los normales para el mundo, y los fanáticos. ¿Quiénes son los fanáticos cristianos? Los que creen en Dios y van a misa y cumplen y siguen los mandamientos y cumplen y practican los sacramentos. Estos son fanáticos, estos son peligrosos, son ultracatólicos. Los que no van a misa, no creen en nada, pero fueron bautizados, esos son los católicos buenos para el mundo de hoy. Y hay mucho cristiano que se lo llega a creer. Y yo me bauticé. A veces incluso algunos me dicen, yo de niño había sido, lo que decimos ascula, monaguillo. Y yo pienso, ay Señor, porque de los monaguillos, ay Señor, que los ha habido buenos que os han continuado y son buena gente, incluso algunos han llegado a cura, muy bien, pero el 90%, ay Señor, de los que fueron monaguillos, de los que aprendieron más el mal que el bien, y se creen buenos porque durante un tiempo sirvieron en algo a la Iglesia, y les queda un buen recuerdo, pero no les queda la fe dentro, una fe pequeña, pequeñísima, donde Dios está en los márgenes y que no se le cree, no se le ama, no se le adora, no se le sirve. Por eso el cristiano sabe muy bien, y ese es el tiempo de Cuaresma, volver a las fuentes primeras, volver siempre a Cristo, volver a la alianza, volver a nuestro bautismo, volver a creer en Él. Convertíos y creed en el Evangelio, creed a Cristo. Creed a Cristo presente en su Iglesia, que lo único que quiere es nuestra vida de santidad y que nos salvemos eternamente por el amor de Dios. Y eso exige reintegrarse en la Iglesia, volver al sacramento de la penitencia, pedir perdón a Dios de los pecados, dejar el pecado, volver a la gracia, introducirse en el camino de santidad que son los sacramentos, volver a una vida de oración, ser de Cristo. Es lo que Él nos irá diciendo en el fondo en todas estas semanas, reintegrarnos de lleno en la Iglesia, amar realmente a Dios y con Él al prójimo, buscar el camino que Cristo nos da, que es el camino de salvación que se nos muestra
en todo el Evangelio.